Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Maestro Enrique, me presento, mi nombre es Pedro Nájera Ponce y esto es para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente curso la licenciatura en acondicionamiento físico y en este trabajo para la materia de programación y planeación del deporte vamos a hablar de la etapa del entrenamiento juvenil y del desarrollo de la motricidad. El entrenamiento juvenil es un proceso formativo, progresivo, planificado, que busca desarrollar las capacidades físicas, motrices, cognitivas, el yo biopsicosocial en el niño y niña y adolescente. Muchos creen que deben obtenerse resultados inmediatos en el deporte en estas etapas. Sin embargo, es una etapa de construcción para permitir la práctica segura del ejercicio, el aprendizaje técnico y la mejora gradual del rendimiento. Durante estas edades, que ya hablaremos en un momento de cuáles son estas edades, el organismo se encuentra en constante crecimiento y maduración. Por esta razón, la planificación del entrenamiento debe considerar no solo la edad cronológica, sino también el nivel de desarrollo biológico, la experiencia motriz, las características individuales, el ritmo de maduración de cada persona. Porque dos jóvenes de la misma edad no pueden presentar diferencias importantes en su estatura, fuerza, coordinación y capacidad para soportar determinadas cargas de trabajo. Respecto al desarrollo de la motricidad comprende el conjunto de capacidades que permiten controlar y ejecutar los movimientos del cuerpo de manera intencional. Su desarrollo se relaciona con habilidades como correr, saltar, lanzar, reptar, etc. Su desarrollo debe ser constante y con cuidado. Debemos cuidar mucho a estos niños, más bien a los niños según su edad. Estas habilidades constituyen la base para el aprendizaje posterior de movimientos deportivos más complejos. En cuanto al desarrollo motor, depende de la interacción entre la maduración del sistema nervioso, el crecimiento corporal, la experiencia, el entorno y las oportunidades de movimiento. Por eso, durante las primeras etapas de entrenamiento deben ofrecerse actividades variadas que favorezcan la exploración y dominio corporal, en lugar de recurrir a una tortura al niño por querer hacerlo el mejor de los mejores en una etapa en la que podemos destruirlo. Me fui al extremo, pero sí hay casos en los que ha pasado. Durante estas primeras etapas del entrenamiento debemos ofrecerle a los niños actividades que sean variadas, que favorezcan la exploración, el dominio corporal, porque si recurrimos a una especialización deportiva rígida, pues podemos perderlos y alejarlos del deporte más que nada. Las capacidades motrices se dividen de manera general en capacidades coordinativas y capacidades condicionales. Las capacidades coordinativas incluyen el equilibrio, la orientación espacial, el ritmo, la reacción, la diferenciación, la adaptación y la combinación de movimientos. Por su parte, las capacidades condicionales comprenden la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad o flexoelasticidad, como querramos llamarles,
Y aunque todas estas capacidades pueden trabajarse durante las diferentes etapas del desarrollo, su entrenamiento debe modificarse de acuerdo con las características y necesidades de cada edad. En las primeras etapas se recomienda priorizar la coordinación, el equilibrio, la variedad de movimientos y el aprendizaje técnico. Conforme avanza la maduración, pueden incorporarse mayores niveles de fuerza, resistencia, velocidad y su especialización. Lo que debemos entender del entrenamiento juvenil es un proceso de largo plazo. Si respetamos las etapas de desarrollo, nos permite seleccionar ejercicios como métodos y cargas adecuados y disminuir los riesgos de lesiones y evitar la fatiga excesiva para favorecer una relación positiva con la actividad física. La función del entrenador consiste en acompañar este proceso y adaptar la planificación a la evolución de cada individuo para evitar exigir rendimientos que no correspondan con su edad. Para el estudio vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es la edad escolar temprana. Esta corresponde aproximadamente, porque repetimos, cada individuo tiene un ritmo de crecimiento distinto, pero esta etapa corresponde a los 6, de los 6 a los 9 años aproximadamente, y obviamente varía según el ritmo de crecimiento, como ya dijimos. Durante esta etapa los niños absorben, son como esponjas y buscan aprender. Y la forma en la que debemos enseñarles durante estas etapas es por medio del juego. El juego es la clave para que podamos enseñarles durante esta edad. Y por esta disposición constituye un periodo importante en el que podemos ampliar su repertorio de movimiento. Durante esta etapa el crecimiento suele ser estable. El sistema nervioso continúa madurando y mejora progresivamente la capacidad de controlar los movimientos, de mantener el equilibrio, de coordinar diferentes segmentos corporales. Sin embargo, la fuerza muscular y la capacidad para tolerar esfuerzos prolongados todavía se encuentran en desarrollo. Los movimientos comienzan a ser un poco más precisos y aunque pueden presentarse dificultades cuando las tareas requieren combinar varias acciones al mismo tiempo, por ejemplo, como correr mientras se controla un objeto, cambiar de dirección rápidamente o coordinar movimientos de brazos y piernas, pues todavía se presentan dificultades para combinar estas acciones. Como tienen una alta necesidad de movimiento y exploración, o sea, son los niños que no se pueden estar quietos, pues la atención puede mantenerse durante pequeños periodos. Por lo tanto, las actividades demasiado largas o demasiado repetitivas pueden disminuir la motivación, o sea, los perdemos. En cuanto a las capacidades que pueden desarrollarse durante esta etapa, que es la etapa escolar temprana, se debe dar prioridad a la coordinación general, a la orientación espacial, a la velocidad de reacción, a la agilidad, a la flexoelasticidad, básicamente las habilidades motrices básicas, orientación espacial. En cuanto a sus habilidades motrices básicas, pues nos referimos a correr, saltar, lanzar, recibir una pelota, rodar, trepar, girar, todo lo que hacen los niños o hacíamos los niños antes. Y el dominio de estas pues facilita posteriormente el aprendizaje de técnicas deportivas más complejas. La fuerza puede trabajarse, pero siempre y cuando utilicemos el peso corporal del niño. No hay que utilizar cargas externas. Hay que utilizar juegos, saltos, desplazamientos controlados, actividades con materiales ligeros.
No debemos desarrollar la fuerza máxima, sino mejorar el control corporal y fortalecer de manera general el sistema musculoesquelético. Para las recomendaciones de entrenamiento, debe tener un carácter principalmente lúdico. Debemos jugar todo el tiempo con ellos en esta etapa. Debe ser variado y debe ser formativo. Aprender a trabajar en equipo, valores, etc. Se recomiendan juegos motores, circuitos sencillos, relevos, actividades de persecución, ejercicios de equilibrio, tareas con pelotas, cuerdas, aros, conos. Para enseñarle a los niños es más fácil que nos copien. Entonces, si nosotros les presentamos el ejercicio de forma kinestésica, generalmente lo van a aprender más rápido. Las instrucciones deben ser cortas, deben ser directas y debemos permitir que experimenten diferentes formas de movimiento. No debemos limitarlos. Lo que debemos evitar en esta etapa principalmente es querer especializarlos en un deporte, porque es la etapa más importante para desarrollar la base motriz y no debemos estar repitiendo de forma excesiva una sola técnica o practicar exclusivamente una disciplina. La variedad de experiencias nos favorecen aquí una adaptación más completa y nos reducen el riesgo de sobrecarga física. Los descansos en estos entrenamientos deben ser constantes, deben ser más frecuentes. Debemos observar la calidad del movimiento nosotros como entrenadores y promover la participación de todos. Evitar estar comparando, porque sabemos ya que cada niño crece a su ritmo, cada niño y niña crece a su ritmo. Para concluir esta primera etapa, esta etapa constituye fundamentalmente la estimulación y el gusto por la actividad física, mejorar la coordinación y construir una base de aprendizaje motor. El objetivo principal es que aprendan a moverse con seguridad y variedad, con confianza. Nuestra siguiente etapa es la prepubertad. Constituye la edad entre los 9 y 12 años aproximadamente, pero como hemos dicho, la edad puede variar debido a las diferencias en el crecimiento y maduración. Durante esta etapa se observa una mejora importante en el control corporal referente a la etapa pasada y podemos aprender movimientos más complejos. En cuanto a sus características físicas y motrices, el crecimiento sigue siendo continuo, igual que en la etapa pasada. Sigue siendo relativamente estable. Antes de los cambios acelerados, el crecimiento acelerado que ocurre en la siguiente etapa, porque aquí todavía no se presentan los cambios bruscos y acelerados corporales. Para esta etapa suele mejorar la atención, suele mejorar la memoria motriz y la capacidad para relacionar diferentes acciones dentro de una misma tarea. Por ello se considera un periodo favorable para el aprendizaje técnico general y las capacidades que pueden desarrollarse durante la prepubertad son la coordinación específica, la velocidad de reacción, agilidad, equilibrio dinámico, ritmo, orientación, flexoelasticidad, la técnica básica, la fuerza general pero con cargas controladas. De preferencia seguimos trabajando con el peso corporal. La resistencia aeróbica mediante actividades muy variadas. Aquí la coordinación sigue siendo una capacidad central, sin embargo, las tareas pueden ser ya más complejas que el anterior e incluir cambios de ritmo, combinaciones de movimientos, desplazamientos multidireccionales y resolución de problemas motores. La velocidad puede desarrollarse mediante acciones breves y de alta calidad, como aceleraciones cortas, juegos de reacción, cambios rápidos de dirección. La fuerza debe trabajarse principalmente con el cuerpo
y no más cargas. Podemos utilizar bandas elásticas, balones ligeros y ejercicios técnicamente controlados. Para las recomendaciones de entrenamiento en esta etapa, se debe conservar un componente lúdico, o sea, debemos seguir con el juego, pero ya se puede incorporar una mejor y mayor organización y precisión técnica. Las actividades deben seguir siendo variadas, aunque ya es posible introducir ejercicios con objetivos específicos y reglas más complejas. Aquí se recomienda enseñar correctamente los patrones básicos de movimiento, como sentarse, levantarse, correr, saltar, aterrizar, empujar, jalar, lanzar y recibir, etc. El énfasis debe colocarse en la calidad técnica y no en la cantidad de repeticiones o en el uso de cargas elevadas. En esta etapa para nada se recomienda buscar el rendimiento máximo ni realizar entrenamientos excesivamente especializados. La prioridad sigue siendo ampliar la competencia motriz y construir una base general. En conclusión, en esta etapa, que es la prepubertad, representa una etapa especialmente favorable para el aprendizaje de habilidades técnicas y coordinativas. Un entrenamiento variado, divertido, progresivo y bien supervisado permite aprovechar esta disposición y preparar al joven para afrontar de manera segura los cambios propios de la pubertad. Nuestra siguiente etapa es la pubescencia, y la pubescencia corresponde al periodo en el que empiezan a manifestarse más cambios corporales. Cuando vemos como a los adolescentes chistosos que de pronto empiezan a cambiar de proporciones físicas y demás, bueno, están en la pubescencia. Y esta etapa corresponde a la edad de entre 11 y 14 años, y el inicio y la duración varían demasiado, y es correspondiente al ritmo de maduración del individuo. Como ya dijimos, en esta etapa ocurre un crecimiento acelerado de la estatura, conocido como estirón puberal. También se producen cambios importantes en la composición corporal, en la masa muscular, en la distribución de la grasa corporal y en el desarrollo del sistema óseo. Estos cambios pueden presentarse al mismo tiempo y con intensidad diferente en cada individuo, pero gracias a estos cambios repentinos pues pueden presentarse diferencias notables entre personas de la misma edad cronológica. O sea, dos niños de 13 años pueden ser totalmente distintos. Debido al rápido crecimiento de los segmentos corporales, de las extremidades o tronco y demás, puede haber una disminución temporal en lo que se adapta a su nuevo cuerpo de la coordinación. Puede sentirse menos preciso, presentar movimientos desorganizados o experimentar dificultades para ejecutar habilidades que anteriormente ya realizaba con facilidad. Esto no nos indica que haya perdido sus capacidades, sino que su sistema nervioso necesita adaptarse a las nuevas proporciones corporales. También pueden presentarse variaciones en la flexoelasticidad debido al crecimiento acelerado de los huesos y a la adaptación de los músculos y tendones. También aumenta la capacidad para desarrollar fuerza y resistencia, especialmente cuando empiezan a manifestarse los cambios corporales que tienen que ver con la maduración. Dentro de las capacidades que pueden desarrollarse aquí son la coordinación y el control postural principalmente, el equilibrio, la flexibilidad o flexoelasticidad, como quieran llamarle, la movilidad, la fuerza general, la resistencia aeróbica, velocidad, agilidad, la técnica deportiva, la conciencia corporal. Aquí la fuerza puede entrenarse de manera más estructurada mediante ejercicios. Igual seguimos con el propio peso corporal. Bandas elásticas, balones medicinales ligeros, resistencias externas moderadas. Más sin embargo, la carga debe adaptarse al nivel técnico y de maduración del joven. La resistencia aeróbica puede desarrollarse mediante esfuerzos continuos moderados.
como juegos, circuitos y actividades deportivas. La velocidad debe trabajarse con acciones breves, con descansos suficientes y énfasis en la calidad de ejecución. La flexibilidad requiere atención especial, ya que puede disminuir durante los periodos de crecimiento acelerado y deben incluirse ejercicios de movilidad articular y estiramientos controlados para evitar movimientos forzados. Las recomendaciones del entrenamiento para esta etapa: la planificación debe ser flexible y considerar las diferencias individuales de maduración. No es recomendable agrupar o exigir a los jóvenes únicamente con base en su edad cronológica, porque ya mencionamos antes que son algunos totalmente distintos físicamente. Y nosotros como entrenadores debemos prestar atención a la técnica de ejecución, especialmente durante los ejercicios de fuerza, saltos, carreras y cambios de dirección. En esta etapa resulta importante reforzar los patrones básicos de movimiento y corregir posibles desajustes derivados del crecimiento acelerado. Aquí las cargas deben aumentar de manera gradual y es preferible mejorar primero la técnica, el control corporal y la estabilidad antes de incrementar el peso, la velocidad o el volumen de trabajo. También debe vigilarse la aparición de molestias en zonas sensibles al crecimiento, como rodillas, talones, cadera, espalda, porque el dolor persistente no debe considerarse normal ni ignorarse. Si ocurre esto, debemos reducir la carga y solicitar una valoración inmediata cuando esta corresponda. En esta etapa es cuando más puede presentarse la inseguridad emocional. Hay cambios emocionales grandes y una mayor sensibilidad ante la comparación social. Por eso nosotros como entrenadores tenemos que retroalimentarlos y debemos ser respetuosos, no debemos forzarlos, debemos empezar a tomarlos como individuos y debe estar centrada en el progreso personal. Debemos ayudarlos a adaptarse a su nuevo cuerpo y su nueva persona. En conclusión, la pubescencia es una etapa de grandes transformaciones físicas y motrices, digamos la mayor transformación hasta ahora en esta etapa juvenil, y el entrenamiento debe adaptarse a estos cambios, priorizando la técnica, la movilidad, la fuerza general y el control corporal, sin apresurar el rendimiento ni aplicar cargas que no correspondan con el nivel de maduración del joven. Y así esto da un cambio a la última etapa, que es la adolescencia. La etapa de la adolescencia nos comprende el periodo entre los 13, 14 años hasta los 18 o 21 años, según sean niños o niñas. Aquí la maduración biológica y las características individuales empiezan a notarse. Aquí se consolidan muchos de los cambios iniciados en la pubescencia y también aumenta progresivamente la capacidad del organismo para responder a entrenamientos más estructurados y más específicos. En cuanto a las características físicas y motrices, en la adolescencia continúa el desarrollo de la masa muscular, la densidad ósea y la capacidad funcional de los sistemas cardiovascular y respiratorio. La composición corporal se diferencia de forma evidente entre hombres y mujeres como resultado de los cambios hormonales. Y conforme disminuye la velocidad del crecimiento, suele mejorar nuevamente la coordinación, ya que el sistema nervioso se adapta a las nuevas proporciones corporales y los movimientos pueden ejecutarse con mayor precisión, fuerza y eficiencia. También aumenta la capacidad para comprender conceptos tácticos, analizar el propio desempeño y corregir errores. El adolescente puede seguir instrucciones más complejas y asumir mayor responsabilidad dentro del proceso de entrenamiento.
Sin embargo, todavía pueden existir diferencias importantes entre personas de la misma edad. Algunos adolescentes alcanzan antes la madurez física, mientras que otros continúan en una fase de crecimiento acelerado. Por ello, la planificación debe ser considerando el nivel de maduración y no basarse exclusivamente en la edad cronológica. Las capacidades que pueden desarrollarse durante la adolescencia pueden trabajarse de forma más estructurada, como la fuerza general y específica, la potencia, la resistencia aeróbica y anaeróbica, la velocidad máxima, la agilidad, la coordinación específica, la flexibilidad y movilidad, la técnica deportiva y las capacidades tácticas y la toma de decisiones. Aquí el entrenamiento de fuerza ya puede realizarse con cargas externas, siempre que exista una supervisión adecuada y se domine previamente la técnica de los ejercicios. La progresión debe basarse en el control de movimiento, el volumen de trabajo, la recuperación y la adaptación individual. La potencia puede desarrollarse mediante saltos, lanzamientos, aceleraciones y ejercicios explosivos realizados con una técnica correcta. La resistencia también puede entrenarse de manera más específica, diferenciando esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos según los objetivos de la planificación. La velocidad debe trabajarse con ejercicios de alta calidad, descansos suficientes y atención a la técnica. La flexibilidad y movilidad deben mantenerse, ya que pueden disminuir cuando aumenta la masa muscular o cuando existe un entrenamiento repetitivo. En cuanto a las recomendaciones de entrenamiento, el entrenamiento puede avanzar hacia una mayor especialización. Especialización es la palabra clave para la adolescencia, pero debemos conservar una base multilateral, aunque el adolescente ya puede orientarse hacia una disciplina específica, porque sigue siendo importante incluir ejercicios generales que compensen desequilibrios y favorezcan un desarrollo completo. Las cargas deben aumentarse de forma gradual y planificada, y es necesario controlar el volumen, la intensidad, la frecuencia y la recuperación, evitando incrementos bruscos que puedan generar fatiga, sobrecarga o lesiones. También debe prestarse atención a la alimentación, la hidratación, el descanso y la calidad de sueño, ya que estos factores influyen directamente en el crecimiento y en la adaptación del entrenamiento. La planificación puede incorporar objetivos técnicos, físicos y tácticos más específicos. Sin embargo, el rendimiento no debe buscarse a costa de la salud. Nosotros como entrenadores debemos observar señales como disminución persistente del rendimiento, irritabilidad, dolor, falta de motivación o alteraciones del sueño. En el aspecto psicológico, la adolescencia es la etapa de construcción de identidad y búsqueda de la autonomía. Por ello es conveniente permitirles que participen en el establecimiento de objetivos. Aquí ya pueden haber objetivos deportivos claros. Y también que asuman las responsabilidades de acuerdo a su edad. Aquí la retroalimentación debe ser igual clara, respetuosa, orientada al proceso, el reconocimiento del esfuerzo, la constancia y la mejora técnica, porque nos va a resultar en un proceso más formativo. En conclusión, la adolescencia nos permite desarrollar de forma más avanzada la fuerza, la potencia, la resistencia y las capacidades específicas del rendimiento deportivo. No obstante, la planificación debe seguir respetando las diferencias individuales, mantener una progresión adecuada y considerar tanto el desarrollo físico, psicológico y social del joven. Pues en conclusión, debemos conocer estas etapas sensibles dentro de la etapa juvenil para poder entrenar a nuestros clientes de estas edades adecuadamente. Si logramos comprender cómo funciona su cuerpo dentro de estas etapas, vamos a evitar lesiones, vamos a poder sacar el máximo rendimiento y vamos a lograr desarrollarlos en el deporte sanamente. Vamos a darles algunas palabras clave a cada etapa.
En la etapa escolar temprana, el juego es el aprendizaje, aprender jugando, lúdico. En la prepubertad nos vamos a especializar un poquito más en movimientos y habilidades motrices. En la pubescencia, las palabras clave serían cambio y para nosotros como entrenadores, adaptación. Debemos adaptarnos al cuerpo de cada individuo. Y en la adolescencia terminamos con especialización o en donde ya podemos tener objetivos deportivos. Y eso fue todo, maestro. Muchas gracias.